La galaxia de Warhammer 40.000 es un reino envuelto en guerras eternas y misterios insondables. Sin embargo, dentro de su vasto e intrincado tapiz de traición y gloria, existe una figura que destaca, un ser de habilidad sin parangón, lealtad inquebrantable y propósito monumental. Se trata de Constantin Baldor, el primero de los 10.000, mano derecha del emperador y símbolo viviente de su visión de la humanidad. Nacido en una época de caos y oscuridad durante las guerras de unificación en Terra, Baldor se forjó en una era en la que sobrevivir significaba abrazar una disciplina implacable y una convicción inquebrantable. Era más que un guerrero, era el custodio elegido por el emperador, la cúspide de la bioingeniería, la destreza marcial y el adoctrinamiento. Como capitán general del Adeptus Custodes, Baldor estaba encargado de salvaguardar al mismísimo emperador, un honor que conllevaba una responsabilidad sin parangón y un escrutinio implacable. No se puede exagerar la importancia de Constantin Baldor en los anales de la historia de Warhammer. Desde los primeros días de la Gran Cruzada hasta el cataclismo de la herejía de Horus, la presencia de Baldor fue tanto una fuerza estabilizadora como un presagio de la inquebrantable autoridad del emperador. Sin embargo, a pesar de su prominencia, gran parte de su historia se mantiene en secreto. ¿Quién era el hombre tras la armadura dorada? ¿Y qué impulsó su lealtad inquebrantable a un amo cuyos planes eran a menudo inescrutables, incluso para sus seguidores más cercanos? Esta narración se desarrolla en la intersección de la lealtad, el deber y el destino, examinando cómo la vida de Constantin Baldor fue moldeada por la gran visión del emperador y cómo sus acciones dejaron una marca indeleble en la galaxia. Nos adentraremos en las complejidades de su carácter y su papel dentro del Adeptus Custodes, exploraremos sus triunfos y tragedias y descubriremos los misterios que siguen rodeándole. La historia de Baldor no es solo una crónica de batallas y derramamiento de sangre. Es una historia de determinación inquebrantable y de la carga de la lealtad absoluta. Su vida ofrece una ventana al funcionamiento interno de la corte del emperador, al inquebrantable compromiso de los custodios con su señor y a los sacrificios necesarios para forjar un imperio destinado a durar milenios. A través de sus ojos, somos testigos del ascenso de un imperio y de la fragilidad de los ideales que lo sustentan. Al embarcarnos en esta exploración del legado de Constantin Baldor, también debemos lidiar con las sombras que le persiguen. ¿Qué secretos albergaba y qué verdades enterró al servicio del emperador? Por cada triunfo en la vida de Baldor, había susurros de duda y sombras de arrepentimiento. Sus acciones, aunque a menudo revestidas de rectitud, no estuvieron exentas de polémica. A medida que se desarrolla la historia de Constantin Baldor, nos adentraremos en las paradojas que lo definieron. El guerrero que buscaba la paz, el guardián que mantenía el orden en medio del caos y el leal servidor que quizás sabía demasiado. Bienvenido a la saga de Constantin Baldor, la lanza de Terra, el protector del emperador y una figura cuya vida y legado siguen dando forma a la galaxia. La historia de Constantin Baldor se entrelaza con algunas de las figuras y organizaciones más cruciales del universo Warhammer 40.000. Su existencia se definió por su papel en la Batalla de la Tierra. Su existencia estuvo definida por su papel como capitán general del Adeptus Custodes, un papel que le puso en contacto directo con entidades e individuos que marcaron el destino de la galaxia. Los principales protagonistas de la saga de Baldor no eran solo aliados o enemigos, eran fuerzas que pusieron a prueba su determinación, desafiaron su lealtad y forjaron su legado. Al frente del mundo de Baldor estaba el emperador de la humanidad, el arquitecto supremo del imperio. Para Baldor, el emperador era más que un gobernante, era la encarnación del destino de la humanidad, un dios viviente cuya visión justificaba cualquier acción. La fe inquebrantable de Baldor en el emperador definía cada una de sus decisiones, pero su relación no estaba exenta de complejidad. Aunque Baldor cumplía las órdenes del emperador con precisión, a menudo se sentía agobiado por la naturaleza críptica de los planes de su señor. El emperador rara vez daba explicaciones, ni siquiera a sus sirvientes más cercanos, por lo que Baldor
tenía que sortear las ambigüedades morales y estratégicas de sus obligaciones. A pesar de ello, Baldor permaneció ferozmente leal, un testimonio de su creencia en el propósito último del emperador. Otra piedra angular de la existencia de Baldor eran los Adeptus Custodes. Estos guerreros, cada uno producto de un refinamiento genético y marcial sin parangón, eran mucho más que guardaespaldas. Eran una extensión viva de la voluntad del emperador, y Baldor era su ejemplo. A diferencia de los Adeptus Astartes, que eran legionarios diseñados para la conquista, los Custodes eran singulares, cada uno una obra maestra individual. El papel de Baldor como líder no consistía solo en mandar, sino en inspirar, asegurándose de que los custodios cumplieran su sagrado deber a la perfección. Su relación con sus custodios estaba marcada por el respeto mutuo y el propósito compartido, aunque Baldor a menudo soportaba el peso del liderazgo en soledad, sabiendo que cualquier fallo sería catastrófico. Entre las creaciones del emperador, los primarcas fueron aliados y rivales en el viaje de Baldor. Estos seres semejantes a semidioses, forjados a partir de la esencia genética del emperador, eran los generales de la Gran Cruzada. Las interacciones de Baldor con los primarcas estaban cargadas de tensión y complejidad. Aunque los custodes eran superiores en lealtad y destreza individual, los primarcas poseían un carisma y una brillantez estratégica que a menudo eclipsaban a los custodes a los ojos del imperio en general. Baldor, sin embargo, los veía como lo que eran: instrumentos de la voluntad del emperador, propensos a fallos que podían poner en peligro la gran visión. Su trato con ellos, especialmente con Horus Lupercal, Rogal Dorn y Sanguinius, revela su profundo conocimiento de su potencial y sus debilidades. Otra presencia significativa en la vida de Baldor fue Malcador el Sigilita, el consejero de mayor confianza del emperador. Malcador, con su vasto intelecto y sus sutiles manipulaciones, servía a menudo de puente entre el emperador y sus numerosos sirvientes. Baldor y Malcador compartían un respeto profesional, aunque sus métodos a menudo diferían. Mientras Baldor encarnaba la acción inflexible, Malcador operaba en la sombra, empleando la intriga y la diplomacia. Juntos formaban un equilibrio. Baldor garantizaba la seguridad del emperador y Malcador navegaba por las complejidades políticas y administrativas del auge del imperio. Fuera del círculo inmediato del santuario interior del emperador, Baldor se enfrentó a los desafíos de varias facciones. Las fuerzas del caos, lideradas por los poderes ruinosos, eran una amenaza constante y su corrupción socavaba los cimientos del imperio. Para Baldor, el caos no era un simple enemigo, sino una amenaza existencial para la supervivencia de la humanidad. Sus encuentros con sus campeones mortales, como Erebus y el traidor Warmaster Horus, pusieron a prueba su determinación y le obligaron a enfrentarse a la fragilidad incluso de los más leales servidores del emperador. El Mechanicum de Marte también desempeñó un papel crucial en la narrativa de Baldor. Como proveedores de la columna vertebral tecnológica del imperio, los Mechanicum eran tanto aliados indispensables como pasivos potenciales. Las relaciones de Baldor con figuras como Kelbor Hall, el general de los fabricantes, reflejaban su enfoque pragmático de las alianzas. Valoraba sus contribuciones, pero desconfiaba de sus prácticas arcanas y sus lealtades divididas, sobre todo a medida que se desarrollaba la herejía de Horus. Por último, los humanos corrientes del imperio, funcionarios del Administratum, gobernadores planetarios y ciudadanos comunes, constituyeron el telón de fondo de las acciones de Baldor. Aunque distante de sus luchas, Baldor comprendía la importancia de su papel en el mantenimiento del imperio. Se veía a sí mismo como su máximo protector, asegurando que la visión de unidad y supervivencia del emperador pudiera perdurar. Sin embargo, también reconocía su vulnerabilidad, un duro recordatorio de lo que estaba en juego. La vida de Constantin Baldor se definió por sus interacciones con estos actores clave. Cada uno de ellos le planteó retos y perspectivas únicos que determinaron las decisiones que tomó y el legado que dejó. En su papel de lanza del emperador, Baldor se situó en el nexo de estas fuerzas, equilibrando el deber, la lealtad y los imperativos de una galaxia en guerra.
Antes de que Constantin Baldor se convirtiera en la imponente figura al timón del Adeptus Custodes, sus orígenes estaban rodeados de misterio, como el propio hombre. A diferencia de los primarcas o los marines espaciales, cuyo reclutamiento y creación son procesos bien documentados, los orígenes de los custodios como Baldor siguen siendo enigmáticos. Lo que sí se sabe es que el camino de Baldor, hasta convertirse en el primero de los 10.000, fue uno de singular distinción, marcado por una combinación única de destreza física, agudeza mental y disciplina inquebrantable. Baldor nació durante la tumultuosa era de las guerras de unificación, una época en la que Terra era un mundo roto dominado por tribus tecnobárbaras en guerra y señores de la guerra renegados. Aunque se desconocen los detalles exactos de sus primeros años de vida, se cree que Baldor procedía de uno de los enclaves más avanzados, aunque fracturados, de Terra. Estos enclaves solían ser focos de innovación tecnológica o restos de civilizaciones anteriores a la era de la lucha, que se aferraban a los vestigios de su antigua gloria en medio del caos. Su entorno temprano probablemente le exigió adaptabilidad, resistencia y un intelecto agudo, rasgos que le definirían más tarde como guardián elegido por el emperador. Ya de joven, Baldor era diferente. Poseía un carisma natural y un aura de mando que lo distinguían de sus compañeros. Sus habilidades físicas eran excepcionales y rivalizaban con las de guerreros que le doblaban en tamaño y edad. Sin embargo, no era solo su fuerza o su destreza en combate lo que llamaba la atención, sino su innata comprensión de la estrategia, su capacidad para inspirar lealtad y su profundo sentido de la determinación. Estas cualidades no pasaron desapercibidas. El emperador, en su afán por unificar Terra y sentar las bases del imperio, buscaba individuos de calibre excepcional para formar sus custodios. A diferencia de los procesos de reclutamiento masivo del Adeptus Astartes, la selección de los custodios era profundamente personal. El propio emperador elegía a los candidatos, identificando a aquellos cuyo potencial trascendía lo ordinario. Las excepcionales capacidades de Baldor, combinadas con una inquebrantable brújula moral, lo convertían en un candidato ideal para las filas custodias. La incorporación de Baldor a los custodios fue diferente a la de cualquier otro guerrero. Mientras que los marines espaciales se sometían a una serie de extenuantes modificaciones genéticas y programas de entrenamiento, los custodios eran creados con una precisión y un cuidado aún mayores. A cada custodio se le hacía un traje a medida, y su estructura genética se mejoraba meticulosamente para alcanzar la perfección. En el caso de Baldor, este proceso elevó sus ya extraordinarias habilidades a niveles sobrehumanos. Sus reflejos, fuerza e intelecto se perfeccionaron hasta un grado sin parangón, convirtiéndolo no solo en un soldado, sino en un arma viviente, capaz de servir como protector definitivo del emperador. Más allá de la transformación física, Baldor se sometió a un intenso periodo de acondicionamiento mental y filosófico. Los custodios no eran simples guerreros, eran eruditos, diplomáticos y estrategas de los que se esperaba que comprendieran la visión del emperador a un nivel profundo. Baldor, en particular, destacaba en estos aspectos, demostrando una habilidad casi preternatural para comprender los objetivos del emperador e interpretar sus a menudo crípticas directrices. Este alineamiento intelectual con la visión del emperador consolidó aún más el lugar de Baldor como principal custodio. Durante este periodo, Baldor desarrolló un profundo vínculo con el emperador, que trascendía la típica relación amo-sirviente. Aunque todos los custodios eran ferozmente leales a su creador, la lealtad de Baldor no nacía de una mera programación genética, sino de una creencia genuina en el propósito del emperador. Veía la unificación de la humanidad no solo como una necesidad política, sino como un imperativo moral, una misión que merecía cualquier sacrificio. Esta creencia se convirtió en la piedra angular de su identidad, impulsando sus acciones y decisiones durante los siglos venideros. El ascenso de Baldor al rango de capitán general no fue inmediato, pero sí inevitable. Sus compañeros reconocieron sus incomparables habilidades, y el propio emperador vio en Baldor un espíritu afín, alguien capaz de encarnar los ideales del imperio y de ejercer el poder necesario para imponerlos. Como primer capitán general del Adeptus Custodes, Baldor se convirtió no solo en un protector, sino en un símbolo de la autoridad
y la visión del emperador. Su sola presencia bastaba para inspirar temor y miedo, asegurando que los custodios fueran vistos como algo más que meros guardaespaldas. Eran la encarnación viviente de la voluntad del emperador. Aunque aún se especula mucho sobre los primeros años de Baldor, su trayectoria hasta convertirse en el primero de los 10.000 refleja una singularidad de propósito y excelencia que pocos en la galaxia podrían igualar. Su transformación de individuo excepcional en un mundo roto a principal defensor del emperador pone de relieve el meticuloso cuidado con el que el emperador creó a sus servidores de mayor confianza. Para Baldor, este viaje no fue solo una transformación del cuerpo y la mente, sino el comienzo de un compromiso de por vida con una causa mayor que él mismo. La vida de Constantin Baldor como capitán general del Adeptus Custodes estuvo marcada por una serie de etapas definitorias, cada una de las cuales ilustra su crecimiento, su servicio al emperador y su papel en la formación del imperio. Estas fases clave revelan la profunda influencia que Baldor tuvo en momentos cruciales de la historia galáctica, mostrando su transformación de guerrero sin parangón a símbolo perdurable de la visión del emperador. La primera gran etapa de la vida de Baldor comenzó durante las guerras de unificación en Terra, donde se convirtió en la punta de lanza del emperador en el esfuerzo por reunir a los restos fracturados de la humanidad bajo un único estandarte. En esos primeros años, Baldor demostró su incomparable destreza en el combate y su perspicacia estratégica. Encargado de enfrentarse a señores de la guerra, tecnobárbaros y psykers renegados, no solo eliminó amenazas con precisión, sino que también sirvió como faro de los ideales del emperador. Las acciones de Baldor en el campo de batalla ejemplificaban el papel de los custodios como ejecutores del orden, atemorizando a quienes se oponían a la visión de unidad del emperador. Una de las contribuciones más significativas de Baldor durante esta época fue su papel en la pacificación de los adversarios más fuertes de Terra, incluidos los Guerreros del Trueno, las primeras creaciones del emperador. Aunque los Guerreros del Trueno fueron fundamentales en las conquistas iniciales del emperador, su inestabilidad y sus defectos inherentes los convirtieron en un lastre. Baldor fue uno de los que se aseguró de que fueran reemplazados por los más estables y leales Adeptus Astartes. Esta transición no estuvo exenta de polémica, ya que supuso la erradicación calculada de los Guerreros del Trueno, una tarea que reflejaba el inquebrantable compromiso de Baldor con los objetivos a largo plazo del emperador, incluso cuando requerían acciones moralmente ambiguas. La siguiente fase de la vida de Baldor coincidió con la Gran Cruzada, un esfuerzo monumental por recuperar las estrellas y unir a la humanidad en toda la galaxia. Como líder de los Custodes, Baldor operaba principalmente dentro de la esfera personal del emperador, garantizando su seguridad y haciendo cumplir sus decretos. Sin embargo, sus deberes iban mucho más allá de la mera protección. Baldor acompañaba a menudo al emperador a negociaciones, asambleas diplomáticas y batallas críticas, actuando como ejecutor de su voluntad y como recordatorio silencioso del poder que el emperador ejercía. Su sola presencia bastaba para acallar la disidencia y garantizar el acatamiento incluso de los gobernadores planetarios más desafiantes. Durante la Gran Cruzada, la relación de Baldor con los primarcas se convirtió en un aspecto definitorio de su papel. A diferencia de los custodios, diseñados para ser incorruptibles, los primarcas estaban sujetos a vulnerabilidades emocionales y psicológicas. Las interacciones de Baldor con figuras como Horus, Sanguinius y Rogal Dorn revelaron su posición única como observador y participante en el desarrollo del drama del imperio. Aunque respetaba las capacidades de los primarcas, desconfiaba de su potencial para desviarse de la visión del emperador. Su vigilancia presagiaba la traición final que desencadenaría la herejía de Horus. La herejía de Horus marcó la fase más tumultuosa de la vida de Baldor y su prueba definitiva de lealtad y determinación. Cuando Horus Lupercal, el hijo predilecto del emperador, se volvió contra el imperio, la galaxia se sumió en el caos. Como los custodes estaban ligados al servicio directo del emperador, Baldor desempeñó un papel crucial en la defensa de Terra durante el asedio del Palacio Imperial. Mientras el Adeptus Astartes y el ejército imperial libraban una guerra por toda la galaxia, Baldor y los custodes preparaban Terra para la inevitable confrontación con las fuerzas de Horus. Su liderazgo durante este periodo
se caracterizó por una planificación meticulosa y una determinación inquebrantable de proteger al emperador a toda costa. El asedio de Terra fue la culminación de la dedicación de Baldor durante toda su vida. Cuando las fuerzas traidoras de Horus se lanzaron al asalto, Baldor se situó al frente de la defensa del palacio, al mando de los custodios y en coordinación con las fuerzas leales. Su brillantez estratégica garantizó que las posiciones defensivas clave se mantuvieran frente a las abrumadoras probabilidades, ganando un tiempo crítico para que el emperador se preparara para su confrontación final con Horus. Durante estas horas desesperadas, la inquebrantable determinación de Baldor inspiró a los que le rodeaban, consolidando su reputación como el sirviente de mayor confianza del emperador. Tras la ascensión del emperador al trono dorado y la conclusión de la herejía de Horus, el papel de Baldor volvió a cambiar. El imperio estaba en ruinas, sus cimientos sacudidos por la traición y la guerra. Mientras el Adeptus Custodes se retiraba a un papel más aislado dentro del santuario del emperador, Baldor se encontró lidiando con las implicaciones de la herejía y la casi muerte del emperador. Este periodo marcó una época de introspección y redefinición para Baldor, mientras intentaba preservar la visión del emperador en una galaxia ahora dominada por la burocracia, el miedo y la superstición. Los últimos años de Baldor siguen rodeados de misterio, ya que desapareció de la escena pública tras el establecimiento del nuevo orden del imperio. Algunos registros sugieren que se aventuró en la galaxia en una última misión, mientras que otros implican que eligió desvanecerse en la oscuridad, dejando su legado a los custodes que le sucedieron. Sea cual sea la verdad, la influencia de Baldor perduró, y su nombre se convirtió en sinónimo de lealtad, sacrificio y búsqueda incansable del sueño del emperador. A través de estas etapas, la vida de Constantin Baldor ilustra la evolución de un guerrero obligado por el deber y elevado por un propósito. Desde los campos de batalla de Terra hasta el asedio de Terra y más allá, su viaje refleja los triunfos y tribulaciones del imperio, un legado que resuena en los anales de la historia. Entre las innumerables batallas, campañas y momentos de decisión que definieron la vida de Constantin Baldor, un acontecimiento destaca como el crisol en el que su determinación, lealtad y fortaleza moral se pusieron a prueba como nunca antes: el asedio de Terra. Este enfrentamiento monumental no solo fue un momento decisivo para el imperio, sino también el escenario en el que Baldor demostró la profundidad de su compromiso con el emperador y los ideales de la humanidad. El asedio de Terra comenzó cuando las fuerzas del maestro de guerra Horus, corrompidas por los poderes ruinosos, descendieron sobre la cuna del imperio. Fue la culminación de la herejía de Horus, una guerra civil que había asolado la galaxia y destrozado la unidad forjada durante la Gran Cruzada. Para Baldor no se trataba simplemente de un compromiso militar. Era la traición definitiva a la visión del emperador, un desafío a los cimientos mismos de todo aquello que había dedicado su vida a proteger. Como capitán general del Adeptus Custodes, a Baldor se le había confiado la seguridad personal del emperador y la defensa del palacio imperial. Mientras las legiones de marines espaciales leales y el ejército imperial mantenían las defensas exteriores, los custodios de Baldor formaban la última línea de protección alrededor del santuario interior del emperador. Había mucho en juego. Si el palacio caía, el imperio se derrumbaría y la humanidad quedaría vulnerable a las depredaciones del caos. El momento clave de la participación de Baldor durante el asedio se produjo cuando las fuerzas de Horus rompieron las defensas exteriores y comenzaron su implacable avance hacia las puertas del palacio. Las legiones traidoras, reforzadas por entidades daemónicas y máquinas de guerra corruptas, avanzaron con una ferocidad abrumadora. Baldor, comprendiendo la importancia crítica de mantener la moral y el orden, tomó el mando personal de varios puntos críticos dentro del palacio. Su presencia en el campo de batalla era tanto una necesidad táctica como un ancla psicológica para los defensores. Uno de los enfrentamientos más cruciales tuvo lugar durante la defensa de la Puerta de la Eternidad, la última barrera que conducía a la sala del trono del emperador. Aquí, Baldor y sus custodios se enfrentaron no solo a los guerreros de élite de las fuerzas de Horus,
sino también a una marea de monstruosidades alimentadas por el caos. El liderazgo de Baldor en este enfrentamiento estuvo marcado por una combinación de brillantez estratégica y tenacidad implacable. Dirigió a sus guerreros con precisión, explotando la arquitectura defensiva del palacio para maximizar su eficacia, al tiempo que entraba personalmente en combate para inspirar a los que le rodeaban. El momento más impactante de la defensa de la Puerta de la Eternidad se produjo cuando Baldor se enfrentó a uno de los campeones más temibles de Horus, un primarca corrupto que pretendía abrir una brecha en la puerta y asestar un golpe mortal a las defensas del emperador. El duelo entre Baldor y este primarca caído se convirtió en un símbolo del propio conflicto: la lealtad frente a la traición, la disciplina frente al caos y la esperanza de la humanidad frente a la invasión de la oscuridad. Aunque Baldor no era genéticamente comparable a un primarca, su habilidad, determinación y profundo conocimiento de su enemigo le permitieron resistir el tiempo suficiente para que llegaran refuerzos y asegurar la puerta. Más allá de las batallas físicas, Baldor también desempeñó un papel fundamental a la hora de mantener la cohesión de las fuerzas leales durante el asedio. Con el emperador en gran parte silencioso y concentrado en la batalla psíquica que se desarrollaba en la urdimbre, le correspondió a Baldor actuar como la encarnación visible de la voluntad del emperador. Se coordinó con Rogal Dorn, el primarca de los puños imperiales, y Malcador el sigilita para garantizar que la defensa permaneciera unida a pesar de las abrumadoras probabilidades y las crecientes bajas. Una de las decisiones más desgarradoras a las que se enfrentó Baldor durante este tiempo fue el despliegue del arma secreta del emperador, los Caballeros Grises. Creados en la sombra y desconocidos para la mayor parte del imperio, los Caballeros Grises estaban destinados a ser la última defensa de la humanidad contra el caos. Su activación durante el asedio, bajo la supervisión de Baldor, fue una medida desesperada que subrayaba la gravedad de la situación. Baldor comprendía que desatar tal fuerza conllevaba riesgos, pero lo consideró necesario para contrarrestar el poder sobrenatural esgrimido por las fuerzas de Horus. Cuando el asedio alcanzó su punto álgido, el emperador tomó la fatídica decisión de enfrentarse a Horus a bordo de su nave insignia, el Espíritu Vengativo. Baldor, obligado por su deber de proteger al emperador, se ofreció voluntario para acompañarle, pero el emperador declinó, ordenando a Baldor que permaneciera en Terra y supervisara la defensa final del palacio. Este momento, aunque breve, reveló la profundidad de la confianza entre el emperador y Baldor, así como el peso de la responsabilidad que el emperador depositaba en su capitán general. Cuando el emperador derrotó a Horus pero fue herido de muerte, le correspondió a Baldor ayudar a orquestar la retirada hacia el Trono de Oro. En el caos que siguió, las acciones de Baldor aseguraron el cuerpo roto del emperador, permitiendo al Mechanicum implementar las tecnologías de mantenimiento de la vida que preservarían al emperador como un dios viviente. La compostura de Baldor durante este momento crítico preservó el liderazgo del imperio y evitó el colapso total. El asedio de Terra, y en particular las acciones de Baldor durante sus momentos más críticos, definieron su legado. Su habilidad para equilibrar la perspicacia táctica, el valor personal y la lealtad inquebrantable en las circunstancias más extremas le consolidaron como uno de los mayores héroes del imperio. Para Baldor, sin embargo, lo importante no era la gloria, sino la supervivencia del sueño del emperador, un sueño que llevó adelante incluso tras una pérdida inimaginable. La influencia de Constantin Baldor en el universo de Warhammer 40.000 es vasta y polifacética, se extiende mucho más allá de su vida e impregna los cimientos mismos del imperio. Como capitán general del Adeptus Custodes y servidor de confianza del emperador, Baldor marcó la evolución del imperio de forma inmediata y duradera. Sus decisiones, acciones y legado siguen resonando a través de los milenios, definiendo el carácter del imperio e influyendo en su trayectoria. El impacto más inmediato de Baldor fue la preservación del propio emperador durante el asedio de Terra. Al asegurar las defensas del palacio imperial y garantizar la supervivencia del emperador, aunque en un estado destrozado sobre el trono dorado, Baldor permitió la existencia continuada del imperio.
Sin el liderazgo de Baldor durante esas últimas horas, la muerte del emperador podría haber supuesto el colapso total de la última gran esperanza de la humanidad. Este singular acto de lealtad y resistencia garantizó la supervivencia del imperio a corto plazo, pero también sentó las bases para su transformación en un régimen dogmático y autoritario. Una de las contribuciones más duraderas de Baldor a la galaxia reside en el papel que desempeñó en la formación de los propios Custodes. Bajo su liderazgo, los Adeptus Custodes se convirtieron en algo más que guardaespaldas del emperador. Se convirtieron en símbolos de su autoridad divina y de la inquebrantable vigilancia necesaria para mantener su visión. Las rigurosas normas de Baldor en cuanto a disciplina, destreza marcial y pureza ideológica definieron a los Custodes como el pináculo de la ingeniería genética y la devoción humanas. Estos principios persistieron mucho después de su desaparición, asegurando que los custodios siguieran siendo guardianes incorruptibles del trono. Baldor también tuvo un profundo impacto en la forma en que el imperio entendía la lealtad y el gobierno. Su fe inquebrantable en el emperador estableció un modelo de dedicación absoluta que resonó en toda la jerarquía del imperio. Su ejemplo influyó en innumerables líderes militares, funcionarios del Administratum e incluso en el Adeptus Astartes, muchos de los cuales aspiraban a emular su compromiso. Sin embargo, la lealtad de Baldor también puso de manifiesto los peligros de la fe ciega, ya que la herejía demostró las devastadoras consecuencias de confiar en individuos defectuosos. Tras la herejía de Horus, la influencia de Baldor se manifestó en la reorganización de las estructuras militares y administrativas del imperio. Aunque gran parte de este trabajo se atribuyó al Codex Astartes de Roboute Guilliman y a las reformas de los altos señores de Terra, las ideas estratégicas de Baldor y su experiencia de primera mano durante la herejía desempeñaron un papel fundamental en la configuración de estos cambios. Sus advertencias sobre los peligros del poder centralizado, extraídas de sus observaciones sobre los fallos de los primarcas, influyeron en la decisión de dividir las legiones de marines espaciales en capítulos más pequeños, una medida diseñada para evitar que una única entidad acumulara demasiada autoridad. Las decisiones de Baldor durante la herejía también tuvieron implicaciones significativas en el enfoque del imperio hacia la urdimbre y el caos. Su papel en el despliegue de los Caballeros Grises y el secreto Ordo Malleus puso de manifiesto la necesidad de fuerzas especializadas para combatir la creciente amenaza del caos. Estas organizaciones, aunque operaban en gran medida en la sombra, se convirtieron en componentes esenciales de la defensa del imperio contra las incursiones daemónicas. La comprensión de Baldor de la naturaleza existencial de la amenaza de la urdimbre garantizó que el imperio mantuviera una postura proactiva contra el caos, incluso cuando éste llegó a dominar la narrativa de la galaxia. Más allá de las estructuras tangibles que ayudó a crear, el legado de Baldor tuvo una influencia más simbólica en el imperio. Su nombre se convirtió en sinónimo de lealtad, disciplina y sacrificio, un estándar con el que se midieron los líderes y guerreros posteriores. Estatuas, epopeyas y leyendas inmortalizaron sus hazañas, presentándolo como un dechado de virtudes y un ideal al que aspirar. Sin embargo, esta glorificación también ocultó las complejidades de su carácter y las ambigüedades morales de sus acciones, convirtiéndolo en un mito más que en un hombre. La ausencia de Baldor en la era posterior a la herejía no hizo sino aumentar su misticismo. Su desaparición, ya fuera una retirada voluntaria o una misión envuelta en secreto, creó un vacío que permitió que su influencia creciera de forma imprevista. Las especulaciones sobre su destino alimentaron innumerables teorías, muchas de las cuales sugerían que Baldor seguía operando entre bastidores, salvaguardando la visión del emperador de formas desconocidas para el imperio en general. Esta incertidumbre sobre su destino final lo convirtió en una figura de importancia casi sobrenatural, un recordatorio viviente de los ideales que el imperio se esfuerza por mantener. A mayor escala, el legado de Baldor también pone de manifiesto las tensiones existentes en el imperio. Su inquebrantable lealtad al emperador contrasta con la caída del imperio en la superstición, la burocracia y las luchas internas. Los principios de Baldor, basados en la racionalidad y la búsqueda de la unidad,
a menudo se oponían al dogma que llegó a definir el imperio posterior a la herejía. En este sentido, su influencia sirve tanto de guía como de crítica silenciosa de aquello en lo que se ha convertido el imperio. En última instancia, el impacto de Baldor en la galaxia es inseparable del destino del imperio. Sus acciones sentaron las bases de su supervivencia, pero también pusieron de manifiesto la fragilidad de la visión del emperador y los sacrificios necesarios para mantenerla. Ya sea como guerrero, líder o símbolo, la influencia de Baldor sigue siendo una piedra angular de la identidad del imperio, un testimonio del poder de la dedicación inquebrantable y de las complejidades de servir a una causa superior a uno mismo. Constantin Baldor fue una figura definida por su singularidad. Cada faceta de su existencia, su creación, su papel y sus acciones era única, lo que lo distinguía incluso dentro de las filas de élite del Adeptus Custodes. Estos aspectos únicos no solo reflejaban sus extraordinarias habilidades, sino que también formaban parte de su papel como lanza y escudo del emperador. Le hacían indispensable en una galaxia plagada de traiciones y caos, donde no cabía margen de error. Uno de los aspectos más distintivos de Baldor era su excepcional refinamiento genético. A diferencia de la producción en masa de los Adeptus Astartes, los custodes eran creados individualmente y cada uno de ellos representaba la cima de la bioingeniería. Baldor fue la primera y mejor de estas creaciones, un prototipo perfeccionado para servir como arma viviente y guardián inquebrantable. Sus mejoras genéticas no tenían parangón, otorgándole capacidades físicas y mentales que superaban incluso a los marines espaciales más dotados. Sus reflejos, fuerza y resistencia lo convertían en un combatiente de habilidad casi sobrenatural, mientras que su fortaleza mental lo hacía inmune al miedo, la duda o la corrupción. El papel de Baldor como capitán general de los custodios le distinguía aún más. Aunque todos los custodios estaban obligados a servir al emperador, Baldor era la encarnación de su propósito. Sus responsabilidades iban más allá de liderar a sus hermanos en la batalla. Era la voz de los custodios en la corte del emperador, un estratega que daba forma a su papel en la Gran Cruzada y la herejía, y una brújula moral que defendía la visión del emperador sin vacilar. Esta mezcla de deberes marciales y administrativos requería un equilibrio único de cualidades. La disciplina inquebrantable de un guerrero, el agudo intelecto de un erudito y la presencia autoritaria de un líder. Otro aspecto único de Baldor era su íntima conexión con el emperador. Aunque todos los custodios fueron creados para servir directamente al emperador, el vínculo de Baldor con el amo de la humanidad no tenía parangón. No era un mero sirviente, sino un confidente, conocedor de ideas y estrategias que ni siquiera los primarcas conocían. Esta relación proporcionaba a Baldor una perspectiva de la que nadie más podía presumir, una comprensión directa de la gran visión del emperador para la humanidad. También lo colocó en una posición de inmensa responsabilidad, ya que a menudo actuaba como intermediario entre el emperador y el imperio en general. La brillantez táctica y estratégica de Baldor era otro rasgo definitorio. Aunque los primarcas a menudo eclipsaban a otras figuras en términos de liderazgo militar, las contribuciones de Baldor no eran menos significativas. Su comprensión de la guerra iba más allá de las meras tácticas en el campo de batalla. Comprendía las implicaciones más amplias de la estrategia, la logística y la moral. Su liderazgo durante el asedio de Terra, en el que orquestó la defensa del Palacio Imperial frente a una adversidad abrumadora, puso de manifiesto su capacidad para pensar tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. Sus decisiones en aquellos días desesperados fueron decisivas para preservar la vida del emperador y el imperio. A diferencia de los primarcas o los marines espaciales, la incorruptibilidad de Baldor era absoluta. Esto no era simplemente una cuestión de ingeniería genética, sino el resultado de su condicionamiento único y su inquebrantable creencia en la causa del emperador. Mientras que incluso el Astartes más leal podía dejarse llevar por la emoción, la duda o las tentaciones del caos, las defensas mentales de Baldor eran inquebrantables. Esto lo convirtió en una fuerza singular en la herejía,
una figura que no podía ser desviada o manipulada, sin importar las circunstancias. El significado simbólico de Baldor también lo distinguía. Era más que un guerrero o un líder, era la encarnación del propósito de los custodios y de la autoridad del emperador. Su sola presencia solía bastar para imponer la obediencia o inspirar temor. Para los ciudadanos del imperio, Baldor representaba el poder y la justicia inquebrantables del emperador, un recordatorio vivo de los ideales sobre los que se fundó el imperio. Este poder simbólico se extendía incluso a los enemigos del emperador, muchos de los cuales temían a Baldor tanto como al propio emperador. Uno de los aspectos más enigmáticos de Baldor era su alineación filosófica con la visión del emperador. A diferencia de muchos otros en el imperio, Baldor no veía al emperador como un dios. Lo veía como un visionario, un arquitecto maestro cuyos planes exigían lealtad y sacrificio absolutos. Esta perspectiva permitió a Baldor servir sin el fanatismo ciego que caracterizó gran parte de la historia posterior del imperio. Su comprensión de los objetivos del emperador era pragmática y profundamente racional, lo que le permitía actuar con claridad y determinación incluso en las situaciones más caóticas. La posición única de Baldor también le permitió comprender la naturaleza de los enemigos de la humanidad. Su contacto con las fuerzas del caos, las amenazas Xenos y los aspectos más oscuros del imperio influyeron en su enfoque del liderazgo y el combate. Comprendió la naturaleza existencial de estas amenazas y la necesidad de una respuesta polifacética, equilibrando la fuerza bruta con la sutileza y la estrategia. Esta conciencia le convirtió en un líder versátil, capaz de adaptarse a los diversos retos que surgieron durante la Gran Cruzada y la herejía. Por último, la presencia personal de Baldor era una fuerza única. No era una mera figura de autoridad, sino una leyenda viva, cuyas acciones inspiraban a los que le rodeaban a alcanzar la grandeza. Su aura de mando era tan profunda que podía reunir a las fuerzas quebradas, intimidar a los enemigos hasta la sumisión e infundir confianza en la visión del emperador. La capacidad de Baldor para inspirar no se basaba en el carisma o la retórica, sino en el peso de su presencia y el ejemplo que daba con sus actos. Constantín Baldor era una entidad singular en el imperio, una mezcla de perfección genética, lealtad inquebrantable y habilidad sin parangón. Sus aspectos únicos no solo definieron su papel en vida, sino que también garantizaron que su legado perdurara como faro de lo que la humanidad podía lograr bajo la guía del emperador. En una galaxia definida por la oscuridad y la división, Baldor se erigió en símbolo de unidad, fuerza y propósito, una figura cuya singularidad sigue dando forma al imperio hasta nuestros días. La vida y el legado de Constantín Baldor estaban inextricablemente ligados a una constelación de individuos notables cuyos destinos se entrecruzaban con el suyo. Estos personajes, ya fueran aliados, rivales o adversarios, desempeñaron un papel fundamental en la trayectoria de Baldor y en los acontecimientos del imperio. Sus interacciones con él iluminan su carácter y proporcionan una visión más amplia de la narrativa del universo Warhammer 40.000. Entre estos individuos destaca el emperador de la humanidad. Como arquitecto de la salvación de la humanidad, la relación del emperador con Baldor era de profunda importancia. Baldor no era un mero sirviente o guerrero, sino un confidente y una extensión de la voluntad del emperador. El emperador confiaba a Baldor tareas de inmensa importancia, incluidas decisiones que requerían una discreción absoluta y una lealtad inquebrantable. Aunque el emperador a menudo mantenía sus planes en secreto, la perspicacia y comprensión de Baldor le permitían anticiparse y actuar en consonancia con la visión de su señor. Esta conexión iba más allá del mando. Era un vínculo forjado en el propósito mutuo, lo que convertía a Baldor en uno de los pocos individuos que operaban tan cerca de las intenciones del emperador. Malcador el Sigilita, el principal consejero del emperador, era otra figura profundamente entrelazada con la historia de Baldor. La astucia y el vasto intelecto del Sigilita complementaban la disciplina y la destreza marcial de Baldor. Juntos formaban un dúo formidable que trabajaba en concierto para hacer avanzar los objetivos del emperador. La habilidad de Malcador para navegar por las complejidades políticas y metafísicas del imperio
encajaba a menudo con la capacidad de Baldor para la acción directa y el cumplimiento de las leyes. A pesar de sus diferentes métodos, su respeto mutuo creó una poderosa sinergia, especialmente durante los tumultuosos acontecimientos de la herejía de Horus. La confianza de Malcador en Baldor quedó patente al confiar en él para salvaguardar el santuario del emperador y ejecutar operaciones críticas en los momentos más peligrosos. Entre los primarcas, varios mantenían relaciones significativas con Baldor. Rogal Dorn, el primarca de los puños imperiales, compartía un vínculo de respeto mutuo con el capitán general. El papel de Dorn como pretoriano del emperador le llevó a menudo a colaborar directamente con Baldor, sobre todo durante la defensa de Terra. Ambos eran firmes, disciplinados e inflexibles en el cumplimiento de su deber, aunque sus enfoques a veces diferían. El genio arquitectónico de Dorn y la precisión táctica de Baldor se complementaron durante el asedio de Terra, creando un frente unificado que resistió a las legiones traidoras. Sanguinius, el angelical primarca de los ángeles sangrientos, era otra figura que compartía conexión con Baldor. La nobleza y el carisma de Sanguinius resonaban en el sentido de propósito de Baldor, creando un vínculo de admiración mutua. Durante la herejía, su compromiso común con la visión del emperador los unió en varias ocasiones, sobre todo durante el asedio de Terra. El trágico destino de Sanguinius subrayó el devastador coste de la herejía, y el dolor de Baldor por la pérdida de semejante dechado de virtudes puso de relieve la profundidad de su comprensión de la fragilidad del imperio. Horus Lupercal, el maestro de guerra convertido en traidor, representa una de las relaciones más complicadas de la vida de Baldor. Aunque Baldor siempre había desconfiado de los primarcas, comprendiendo sus defectos y su potencial de desviación, Horus era una figura especialmente polémica. Como hijo predilecto del emperador, Horus gozaba inicialmente del cauteloso respeto de Baldor. Sin embargo, a medida que las semillas de la traición echaban raíces, la desconfianza de Baldor hacia el maestro de guerra crecía. Su oposición final durante la herejía simbolizó la ruptura ideológica dentro del imperio, con Baldor como firme defensor de los ideales del emperador frente a la ambición y corrupción de Horus. Los primarcas traidores sirvieron colectivamente como un oscuro espejo de la inquebrantable lealtad de Baldor. Figuras como Fulgrim, Magnus el Rojo y Angron ejemplificaban la falibilidad de las creaciones del emperador, en claro contraste con la incorruptibilidad de Baldor. Estos hijos caídos pusieron a prueba la determinación de Baldor durante la herejía, desafiándole en los frentes físico y moral. Sus encuentros con ellos reforzaron su creencia en la necesidad de una disciplina absoluta y en los peligros del poder incontrolado, lecciones que darían forma a sus acciones e influirían en el imperio posterior a la herejía. El Mechanicum, representado por figuras como Kelbor Hal, también desempeñó un papel importante en la historia de Baldor. La alianza entre Terra y Marte era vital para el esfuerzo bélico del imperio, pero las prácticas arcanas y las lealtades divididas del Mechanicum crearon tensiones. Los tratos de Baldor con Kelbor Hal y otros líderes del Mechanicum reflejaban su enfoque pragmático de las alianzas. Aunque valoraba sus contribuciones, se mantenía alerta ante su potencial para socavar la visión del emperador, sobre todo cuando la herejía reveló el alcance de su susceptibilidad a la corrupción. Entre los proyectos secretos del emperador, los Caballeros Grises destacan como un grupo estrechamente ligado al legado de Baldor. Aunque no se trata de un único individuo, la creación y el despliegue de los Caballeros Grises estuvieron profundamente influidos por la comprensión de Baldor de la urdimbre y el caos. Su papel en la supervisión de su aparición demostró su previsión y compromiso con la supervivencia a largo plazo de la humanidad. La existencia de los Caballeros Grises, envuelta en el secreto, ejemplifica la habilidad de Baldor para operar en la sombra cuando es necesario, tomando decisiones difíciles por el bien común. Por último, las relaciones de Baldor con sus compañeros custodios ponen de relieve la singular dinámica existente entre sus filas. Aunque Baldor inspiraba respeto como capitán general, también compartía una profunda camaradería con sus hermanos. Este vínculo estaba arraigado en su propósito común y en su comprensión de la inmensa carga que soportaban. Figuras como Aquillon,
otro custodio notable, ejemplifican la lealtad y la disciplina que definían su orden. El estilo de liderazgo de Baldor fomentaba la unidad y el respeto mutuo, asegurando que los custodios operasen como una fuerza cohesionada capaz de ejecutar la voluntad del emperador con precisión. Las figuras relacionadas con la vida de Baldor proporcionan una lente a través de la cual entender su carácter y el tapiz más amplio del imperio. Ya sean aliados que estuvieron a su lado, adversarios que pusieron a prueba su determinación o camaradas caídos cuyos destinos sirvieron de advertencia, estas personas dieron forma al viaje de Baldor y subrayaron los monumentales desafíos a los que se enfrentó como defensor elegido por el emperador. A través de estas relaciones, el papel de Baldor como piedra angular del imperio se hace aún más evidente, cimentando su lugar en la historia de la galaxia. Constantin Baldor, a pesar de su prominencia como capitán general del Adeptus Custodes, es una figura envuelta en un enigma. Su papel como guardián de mayor confianza del emperador lo situó en el corazón de algunos de los secretos más celosamente guardados del imperio. Estos misterios, ya estén relacionados con sus orígenes, sus acciones o su destino final, siguen inspirando especulaciones e intrigas en la galaxia. La vida de Baldor es un tapiz de verdades no dichas y preguntas sin respuesta, cada una de las cuales proyecta una sombra que se cierne sobre el imperio. Uno de los misterios más profundos que rodean a Baldor es la naturaleza de su creación. A diferencia de los marines espaciales, cuya ingeniería genética está ampliamente documentada, el proceso de creación de los custodes permanece oculto. Baldor, el primero y más grande de su especie, representa la cumbre de la bioingeniería del emperador, pero se desconocen los métodos exactos y la fuente de su material genético. ¿Utilizó el emperador su propio genoma como plantilla para Baldor y sus custodios, o su creación se derivó de un origen totalmente distinto, tal vez alienígena? La falta de claridad alimenta la especulación, y algunos sugieren que los custodios podrían estar más cerca del propio emperador que incluso de los primarcas. Otro aspecto profundamente oculto de la vida de Baldor es la naturaleza exacta de su vínculo con el emperador. Aunque está claro que Baldor estaba al tanto de muchos de los planes y estrategias del emperador, el alcance de su conocimiento sigue siendo incierto. Algunos relatos insinúan que Baldor podría haber sido consciente del verdadero propósito del proyecto Webway, el plan definitivo del emperador para evitar la urdimbre y asegurar el futuro de la humanidad. Si Baldor comprendía este gran plan, se plantea la cuestión de su papel en su puesta en práctica y de hasta qué punto protegió su secreto. Los acontecimientos que rodearon a los guerreros del trueno y su erradicación ofrecen otra capa de intriga. Los guerreros del trueno, la primera generación de soldados genéticamente mejorados del emperador, fueron decisivos en la conquista de Terra, pero se les consideró demasiado inestables para servir a largo plazo. Se ha insinuado la implicación de Baldor en su eliminación silenciosa, pero nunca se ha revelado del todo. ¿Fue un mero ejecutor de la voluntad del emperador o desempeñó un papel más activo en la orquestación de su caída? Las implicaciones morales de este acto siguen siendo un tema polémico, que sugiere un lado pragmático, incluso despiadado, de la lealtad de Baldor. El papel de Baldor en la formación de los Caballeros Grises y el Ordo Malleus es otra fuente de especulación. Estas instituciones se crearon en la sombra para combatir la amenaza del caos, y la participación de Baldor en su creación sugiere un conocimiento de la urdimbre más profundo del que se suele atribuir a los custodios. ¿Cuánto sabía Baldor sobre la verdadera naturaleza de los poderes ruinosos y hasta qué punto contribuyó a la formación de estrategias para combatirlos? Su silencio sobre estas cuestiones no hace sino ahondar el misterio, ya que la existencia de los Caballeros Grises se mantuvo en secreto incluso para las más altas esferas del imperio durante milenios. La propia herejía de Horus contiene preguntas sin respuesta sobre las acciones y motivaciones de Baldor. Durante el asedio de Terra, la inquebrantable concentración de Baldor en la defensa del emperador hizo que rara vez participara en los debates estratégicos más amplios de la guerra. Sin embargo, algunos relatos sugieren que podría no estar de acuerdo con ciertas decisiones tomadas por el emperador y los primarcas leales. ¿Tenía Baldor dudas sobre la decisión del emperador de enfrentarse a Horus a bordo del espíritu vengativo?
cuestionó el acierto de retirar a los custodios de la participación directa en el campo de batalla, centrándose únicamente en la defensa de Terra. Estas incertidumbres apuntan a un conflicto interno más complejo de lo que su exterior estoico podría sugerir. El destino final de Baldor es quizás el misterio más duradero de todos. Tras la herejía de Horus y el internamiento del emperador en el trono dorado, Baldor desapareció aparentemente de los registros históricos. Los relatos oficiales no explican su ausencia, lo que ha dado lugar a innumerables teorías. Algunos creen que se embarcó en una última misión para el emperador, una tarea tan crítica que requería su completa retirada de la escena pública. Otros sugieren que se retiró voluntariamente, incapaz de reconciliarse con la transformación del imperio tras la herejía en un régimen burocrático y dogmático. Una teoría más inquietante sostiene que la desaparición de Baldor fue orquestada por los nuevos altos señores de Terra, que podrían considerarlo una amenaza para la consolidación de su poder. Además de estos grandes enigmas, hay numerosos misterios menores relacionados con la vida de Baldor. Sus motivaciones personales, por ejemplo, siguen siendo opacas. Aunque su lealtad al emperador es incuestionable, ¿qué impulsaba a Baldor como individuo? ¿Cuestionó alguna vez la moralidad de sus acciones o estaba totalmente sometido a su sentido del deber? Sus interacciones con figuras como Malcador, el Sigilita y los primarcas sugieren un hombre de considerable intelecto e introspección, aunque sus pensamientos y creencias internas son en gran medida objeto de conjeturas. El silencio de Baldor en muchos asuntos críticos también contribuye a su misticismo. Incluso en momentos de triunfo o desesperación, era conocido por su moderación y rara vez contaba más de lo estrictamente necesario. Esta reticencia hizo que gran parte de lo que sabía sobre los planes del emperador y la herejía muriera con él, o permaneciera encerrado en los archivos de los custodios. La posibilidad de que Baldor dejara registros, ideas ocultas o advertencias crípticas sigue atormentando a estudiosos e inquisidores por igual. Por último, está la cuestión del legado de Baldor. Aunque se celebran sus hazañas, la verdadera naturaleza de su influencia en el imperio sigue siendo un punto de controversia. ¿Fue Baldor un héroe que defendió los ideales del emperador o sus acciones, por leales que fueran, contribuyeron a la rigidez y opresión del imperio moderno? Los propios custodios siguen siendo ferozmente leales a su memoria, pero puede que ni siquiera ellos comprendan del todo las complejidades de su vida y sus decisiones. Los secretos y misterios de Baldor forman parte de su legado tanto como sus triunfos. Lo elevan de mera figura histórica a símbolo de la enigmática y compleja naturaleza del imperio. Su historia, incompleta y envuelta en sombras, sigue inspirando especulaciones, lo que garantiza que Constantin Baldor siga siendo una de las figuras más intrigantes de la historia de la galaxia. La historia de Constantin Baldor no termina con su desaparición, sino que trasciende el tiempo y su legado se entreteje en el tejido mismo del imperio. Era más que un guerrero o un líder. Era la encarnación de la voluntad del emperador, una figura cuyas acciones marcaron el destino de la humanidad. Sin embargo, a medida que el imperio evolucionaba hacia una teocracia rígida y dogmática, los ideales que Baldor luchó por defender se convirtieron en un faro y una carga para aquellos que siguieron sus pasos. Los Adeptus Custodes, a los que Baldor dirigió con una precisión sin igual, continuaron su solemne vigilia sobre el trono dorado. Bajo su liderazgo, los Custodes no eran meros guardianes, sino símbolos de perfección y lealtad, estableciendo un estándar que perduró mucho después de su ausencia. Incluso cuando la galaxia se sumió en la oscuridad y la decadencia, los custodios permanecieron incorruptibles, llevando adelante los principios de disciplina, honor y propósito de Baldor. A través de ellos, su influencia persistió, asegurando que un fragmento de la visión original del emperador perdurase en medio del caos. La ausencia de Baldor dejó un profundo vacío en el imperio. Su desaparición es un misterio que sigue alimentando la especulación entre historiadores, teólogos e inquisidores. Algunos creen que se embarcó en una misión secreta para el emperador, tan vital que exigía su retirada de la escena pública. Otros sugieren que optó por el exilio, desilusionado por la caída del imperio en la superstición y la tiranía. Incluso hay quien susurra que Baldor sigue vigilando desde las sombras,
dirigiendo en silencio el curso de la humanidad, esperando el día en que su presencia vuelva a ser necesaria. El mito que rodea a Baldor ha crecido en su ausencia, transformándolo en una figura casi mítica. Estatuas y santuarios dedicados a su memoria adornan los salones del Palacio Imperial, y sus hazañas están inmortalizadas en las epopeyas de los custodios y la eclesiarquía. Sin embargo, el hombre en sí sigue siendo esquivo, una figura cuya humanidad a menudo se ve ensombrecida por la leyenda. Para muchos, Baldor representa los ideales del imperio tal y como debían ser: inflexible, incorruptible y devoto de la visión del emperador. A pesar de la reverencia, el legado de Baldor también sirve como crítica silenciosa al estado moderno del imperio. Luchó por una visión de la humanidad unida bajo la razón y el progreso, pero el imperio que ayudó a preservar se ha convertido en un régimen brutal y estancado, consumido por el miedo y el dogma. El contraste entre los ideales de Baldor y la realidad del imperio es un duro recordatorio del coste de la supervivencia en una galaxia gobernada por la violencia y la traición. Para los que estudian su vida, Constantin Baldor es una paradoja, una figura de lealtad absoluta, pero envuelta en el secreto. Un héroe que llevó a cabo actos de gran moralidad junto a hechos de sombría necesidad. Su historia invita a reflexionar sobre la complejidad del liderazgo, el peso del deber y los sacrificios necesarios para mantener la esperanza en una galaxia sumida en la desesperación. Al final, el verdadero legado de Baldor reside en su inquebrantable compromiso con el sueño del emperador, incluso cuando ese sueño se tambaleó bajo el peso de la traición y el caos. Tanto si existe como un recuerdo, una leyenda o algo más tangible, su influencia perdura en los custodios, en el imperio y en las innumerables vidas forjadas por sus acciones. Constantin Baldor sigue siendo un símbolo de lo que la humanidad puede lograr en sus mejores momentos y un recordatorio del coste de ir contracorriente.